Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Hoy es nuestra sesión número 4. En esta sesión ya, digamos que damos por finalizada la unidad número 2 de tablas y gráficos dinámicos, entonces, pues importante también que suban las actividades de la unidad número 2 para que vayan al día con las sesiones. Por supuesto, si van más adelantados, no hay ningún problema. Pueden enviar también las actividades. Y si tienen alguna pregunta de actividades más adelante también me pueden preguntar. La idea es que pues vayan entregando las actividades a medida que va pasando el tiempo, sin ir a acumularse pues muchas actividades hacia el final. Entonces, ya para esta fecha deberíamos tener foro, conozcámonos, deberíamos tener la unidad del taller uno y la evaluación del taller uno, eh, pues subida a la plataforma o contestada en el foro, eh, para que lo tengan presente. Entonces ya toda la unidad 2 pues debemos estar, ya la deberíamos tener completa. Para los que no lo han hecho, pues esa es la prioridad, hacer la unidad 1 y empezar pues con la 2 que ya hoy terminamos de explicar los temas que tengan que ver con la unidad 2. Entonces, mucho con eso para que no se vayan a atrasar a la hora de enviar las actividades y pues no estén corriendo en los últimos días. Eh, Voy a anotar por aquí unas personas que acaban de entrar. Andrea Gutiérrez. Listo. Bien. Entonces ya hoy pues cuarta clase y dos sesiones ya terminadas. Mañana comenzaríamos la unidad número 3. Voy a explicar pues partes del tema de la unidad número 3. Les quiero recordar entonces que la unidad número 2 es tablas y gráficos dinámicos. El objeto de este taller pues es realizar al final un dashboard. El dashboard básicamente requiere de tablas y gráficos dinámicos. Entonces, esa es como la parte fundamental del ejercicio. Hay una guía también de aprendizaje, fundamentos también que nos muestran en unos archivos PDF, pues la teoría de las tablas dinámicas, de qué es lo que hacen básicamente las tablas y pues ciertos datos que son bastante importantes, sobre todo pues para la evaluación, ¿no? Hay un taller unidad 2 que es el taller que toca realizar. Recuerden que los talleres se suben en la actividad de entrega y al final hay una evaluación. Les recomiendo que siempre miren las evaluaciones, qué tiempo tienen, cuántas avances tienen de pronto, perdón, cuántas oportunidades tienen en cada una de esas actividades y entonces van mirando y calculando pues su tiempo y sus oportunidades. Si solo tienen una, pues háganla con cuidado para que no te van a tener ningún problema. Y con eso pues ya cierran la unidad correspondiente. Bien, entonces aquí está el taller de la unidad 2. Voy a mirar sobre ese taller de información. Ayer habíamos visto información sobre otro elemento. Eh, Básicamente, pues las instrucciones del taller 2 me muestran otros videitos, o sea que los videos también son importantes que ustedes los miren. Así le van indicando pues el paso a paso de los ejercicios, ¿sí? Hay unos pues que se acercan 100% a lo que tienen que hacer, hay otros que de pronto van a variar un poquito en algún dato o en algún ejercicio adicional. Pero estos videos pues también son importantes dentro de los ejercicios. Nos dan una fuente de datos. ¿Sí? Aquí ya la tengo como unas tablas estructuradas, sin embargo recuerden que para crear una tabla estructurada se presiona la tecla control y la T, ¿sí? Y esa ya me permite pues generar una tabla estructurada. ¿Cómo sé que esto es una tabla? Porque en la parte superior eh, hay una pestaña que se llama diseño de tabla y pues aquí hay unas opciones que están diseñadas para las tablas y del lado izquierdo me aparece el nombre de la tabla. En este caso el nombre de la tabla que tengo asignado aquí es ventas, ¿sí? Y ese lo puedo reutilizar en caso de que lo necesite. Entonces, también se puede hacer sobre rangos, no hay ningún problema. Las tablas dinámicas, desde que usted seleccione, usted puede también pues crear esa parte aquí. Regáleme un segundo, por favor.
Bien, entonces con esta base de datos o con esta información que es la fuente de datos, podemos crear una tabla dinámica. La tabla dinámica pues va a ser un resumen de esta información que tenemos acá. Y la tabla dinámica pues ya va a controlar ciertos campos que necesitamos. No necesariamente todos los que aparecen acá. Aquí pues si ustedes se dan cuenta aparecen varias columnas, ¿sí? Eh, varios títulos de las columnas y realmente a cada espacio que nosotros manejamos dentro de esta columna, por ejemplo aquí en la columna vendedora, este que está de terceros que se llama Fernanda, pues a eso lo llamamos un campo. Y la característica de ese campo es que es un nombre de un vendedor, ¿sí? Entonces, los campos, pues en este caso en Excel lo refieren a estos títulos y a la información que contienen internamente. Entonces, esto es lo que nos tenemos que guiar, todo lo que está en la parte superior y qué es lo que necesitamos de esos campos, qué información queremos utilizar y qué información pues, nos puede servir eh, para generar pues, nuestras tablas eh, dinámicas. ¿Listo? Bueno, voy a pasarme aquí una hoja que está en blanco y esa hoja que está en blanco pues me puedo pasar a cualquiera de las celdas que aparecen aquí. No hay ningún problema, esa es la ubicación, es lo de menos. Y aquí lo que puedo hacer es generar una tabla. Entonces, la ruta, digamos, un poquito más larga es esta pestaña que está en la parte superior que se llama insertar. Y en insertar, pues yo puedo agregar una serie de objetos a esa hoja. En este caso, pues necesitamos una tabla dinámica. Entonces aquí agregamos una tabla dinámica. eh, Le colocamos el nombre de la tabla que teníamos anteriormente. Recuerden que nuestra tabla se llama ventas o le pusimos ventas en este caso. Ustedes le pueden colocar otro nombre a las tablas, ¿sí? La ideal es que sean pues reutilizables esos nombres, ¿sí? Y no sean repetidos con otras tablas, ¿sí? Entonces esa palabra ventas pues es la que voy a utilizar. Entonces insertar tabla dinámica y voy a colocar eh, aquí el nombre de ventas, ¿sí? Que es el nombre que yo le acabo de colocar. Recuerden que los nombres son muy importantes, ¿sí? Hay unas fórmulas como buscar B que se utiliza con nombres también y no con rangos. Entonces, los nombres por eso es que hay que acostumbrarnos también a utilizarlos. Los rangos también se pueden colocar nombre. Entonces hay que acostumbrarnos a utilizar los nombres y a poder definir pues esos rangos o esas tablas con nombres para poder utilizarlos. En la parte inferior pues puedo crear en una nueva hoja de cálculo eh, mi tabla dinámica, pero aquí ya tenemos una hoja y tenemos una ubicación, que es la celda B3, donde voy a dar a aceptar y ahí me va a generar la tabla dinámica. Eh, los campos están del lado derecho, no se les va a olvidar, aquí están los campos del lado derecho. Los campos son, digámoslo así, los encabezados de la tabla que teníamos anteriormente. Y aquí, por ejemplo, puedo seleccionar zona, ¿sí? Y él me va colocando pues las zonas eh, según la información que teníamos en la otra tabla. Por ejemplo, puedo colocar aquí los productos en las columnas. Miren que también pues lo puedo estar ubicando eh, de acuerdo a la posición que yo lo necesito. Recuerden que ayer estábamos ubicando en columnas, en filas. Esa parte también la podíamos ubicar eh, en esos cuadraditos que aparecen en la parte inferior. Bien, y aquí voy a colocar aquí cantidad, puede ser. ¿Listo? Y aquí ya tenemos pues nuestra primera tabla. Puedo seguir insertando tablas. Insertar tabla dinámica. Se llama ventas. Y donde está ubicada pues ahí ya genero otro. Pongamos por ejemplo el vendedor. Pongamos por ciudad. Y pongamos un valor total, ¿sí? Entonces ahí también ya tenemos dos tablas definidas. ¿Listo? Esto es básicamente lo que hicimos ayer. Eh, Rellenarla, por supuesto, recuerden que hay una serie de datos que yo puedo modificar. Por ejemplo, aquí en la tabla donde dice opciones de tabla dinámica, recuerden que yo colocaba aquí las celdas vacías y mostraba un cero.
para que se llenen esos espacios que aparecen ahí. Entonces aquí ya aparecen los ceros. Los campos de la tabla de abajo también se les puede hacer lo mismo. ¿Sí? Clic derecho, opciones de tabla dinámica, y aquí colocamos un 0. Entonces lo mismo que hicimos ayer, pues ahí vamos colocando los datos. Si van a cambiar también los datos y les van a colocar pues de pronto algún formato, recuerden que aquí en la pestaña de inicio pues también están los formatos. Entonces yo los podría seleccionar aquí en esta lista de formatos que tenemos, y se aplica el formato, o yo los puedo personalizar dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, aquí en personalizar, a este dato que ya aparece aquí, le puedo decir que no me muestre los tres últimas cifras. ¿Sí? Miren que esos números son pues bastante grandecitos, entonces le voy a quitar visualmente tres cifras. No es que el número eh, le quite esos tres elementos, sino que solo es de forma visual, ¿no? El número sigue siendo igual, del mismo tamaño. Y aquí pues si se fijan en la parte superior, en la barra de fórmulas aparece el número completo, y en la parte inferior pues aparece sin tres cifras, sin tres ceritos. Y eso es la única variación que tiene esa personalización que estoy haciendo. Se pueden hacer otras cosas, pero pues eh, ya es con tiempito que ustedes van verificando qué más hacen, qué más necesitan. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, digamos que esos decimales no los necesitamos. Entonces cerramos, quitamos los decimales, y ya pues nos aparece más bien un número entero. ¿Sí? Y eso pues es básicamente lo que nosotros hacemos con las tablas. Las dos tablas son distintas. ¿Sí? Una me está mostrando las zonas de las ventas que estoy haciendo. La otra me está mostrando, por ejemplo, los productos. Y con esta pues puedo hacer una gráfica que me muestre las zonas, que me muestre los productos, y por supuesto las cantidades que se venden en cada una de las zonas. Si usted se da cuenta, pues hay unos productos que no se venden en unas zonas y aparecen cero. Entonces la gráfica pues me va a mostrar eso. Me va a mostrar que hay ciertos productos que no se venden en esas zonas, y ciertos productos pues que son, digamos, el fuerte de esas ventas. ¿Listo? Entonces, esto pues sería de pronto para mostrar la venta de productos o la cantidad de ventas por zonas. Y en la parte de abajo, pues aquí sí sería más orientado a los vendedores que tenemos, y a las ciudades que manejan esos vendedores o que distribuyen esas vendedores, y el monto total de esas ventas en cada una de esas ciudades. Entonces, mire que hay vendedores que le venden a varias ciudades y pues tienen un monto establecido. Recuerden que aquí pues hay tres ceritos menos, y realmente serían 135 millones la venta. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando que hay tres ceritos más por si las moscas. Bien, entonces esta sería información. Primero, no se les olvide cuadrar la información que quieren mostrar. Si esta es la información que quieren mostrar, pues a eso se le va a generar un gráfico dinámico. Pero inicialmente pues las tablas dinámicas son importantes. ¿Listos? Que sean pues coherentes, que le muestren a ustedes la información que están manejando. ¿Sí? Eso es básicamente lo que pueden hacer inicialmente. Planear pues sus tablas dinámicas. Voy a colocar por aquí otra separadita. Recuerden que hay que darle espacio a esas tablas. Voy a sacarla de aquí de ventas. Voy a colocar zona y voy a colocar año, puede ser, en las columnas. ¿Listo? Ahí hay unos años, ahí hay las ventas, y miremos el total. Ahí hace una sumatoria del total y me muestra pues cuántos que se vende pues zona o cuándo se vendió en determinados años. ¿Listo? Voy a rellenar aquí los ceros para que se vean cero, donde no haya datos, y de pronto cambiarle aquí al formato que ya teníamos, al personalizado que ya habíamos utilizado. Casi siempre queda de últimas. Entonces mírenlo acá. Ahí lo estoy seleccionando. ¿Listos?
Entonces ya empezamos a ver cambios. Por ejemplo, aquí años, eh, esto sería zonas también. Ahí vamos agregando pues una que otra tabla adicional. Bueno, coloquemos otra por aquí. Tabla dinámica, coloquemos las ventas. Listo, entonces ahora sí basémonos más bien en los productos. Y bueno, podemos utilizar un total. Miremoslo por meses. Entonces miremos por meses en las columnas y veamos los totales también de las ventas por meses. ¿Listo? ¿En qué mes se puede vender más? Ah, bueno, aquí se puede colocar otra que es año. Año, ahí coloqué en las columnas año y mes. Voy a organizarlo para que año pues quede más arriba o quede en una parte superior y los meses queden en la parte inferior. Entonces miren que aquí voy a reducir el año, a cambiar la visual, ¿sí? Y miren que la visual pues aparece de los 3 años, pero yo puedo ampliar a cada uno de los meses. En este caso en 2017 solo hay 3 meses, en 2016 sí están el resto de los meses y en 2015 también están varios meses acá. Entonces estos dos campitos que están en las columnas pues miren que son los de año y meses. La cuestión es organizarlo también. El más grande pues tratar de que sea la parte superior. El último que vamos a ampliar. Entonces aquí también es una venta eh, ya específica de los productos que tenemos acá. Aquí serían los productos y las ventas que tenemos anualmente. Entonces aquí serían eh, ventas anuales. Bueno, también separadas por meses, ¿no? También hay una separación por meses. Bien, entonces aquí tenemos una cuarta tabla a la cual le voy a colocar lo mismo donde haya espacios vacíos 0 y utilizamos por ejemplo el formato que estábamos personalizando o que habíamos personalizado. Bien, bueno, entonces digamos que tenemos una base que son las 4 tablas y ahora lo que vamos a generar pues son gráficos dinámicos. Eh, si selecciono la tabla, recuerden que hay una teclas rápidas también para generar eh, gráficos, pero pues en insertar, que ustedes ya lo conocen, también están los gráficos recomendados. ¿Listo? Aquí aparecen los gráficos recomendados. Mire, que hay uno de barras. Voy a utilizar, perdón, uno de columnas. Voy a utilizar uno de barras. Ahí lo voy agregando. En la tabla de abajo, por ejemplo, vamos a insertar una de columnas. Ahí sí utilicemos columnas. Utilicemos unas columnas. Bueno, esto se puede cambiar después. Queremos por ahora columnas. ¿Listo? Y de las otras dos, podemos cambiar de gráfico, insertar. Bueno, el circular realmente no es que se utilice mucho ahí, pero bueno, pongamos otro gráfico diferente. Y las ventas anuales. Coloquemos insertar, un gráfico recomendado, otra vez columnas. Bueno, pongamos columnas a ver. Listo. Ya una vez teniendo los gráficos o teniendo los 4 gráficos, cada uno pues se encarga de una de las tablas que tenemos ahí. Lo ideal es manipular este gráfico. Si ustedes se dan cuenta, estos gráficos por lo general siempre están en la parte superior. Entonces lo que vamos a hacer es manipular los gráficos, ¿sí? Para que no alcance a ver pues la parte de atrás, que sería las tablas dinámicas. ¿Listo? Aquí sí pues toca cuadrarlo eh, con cuidado para que el tamaño pues sea el adecuado. ¿Listo? Entonces básicamente lo que vamos a ver es los gráficos y no vamos a ver lo que está en la parte de atrás, que sería eh,
las tablas dinámicas, ¿sí? Ustedes ya saben que se puede manipular el gráfico y pues que la tabla dinámica va a cambiar. Y eso sí, ya lo habíamos visto ayer, pero pues la idea ahorita es empezar a tapar la parte visual, que no se vea, ¿sí? Y que podamos agregar pues algo adicional en estos gráficos, ¿sí? Y que podamos ver lo que la información que tenemos sin ver, sin necesidad de ver pues las tablas dinámicas que aparecen acá. Mm, Vamos a ponerla por este nivel. Aquí ya pues es un poquito más visual, ¿no? Y por supuesto pues toca agregar cada uno de los elementos individualmente hasta que pues uno lo pueda cuadrar bien. ¿Listos? Yo no desaparezco aquí estas líneas hasta que no termine de cuadrar todo, así que sin embargo si usted quiere desaparecer las líneas de cuadrícula, recuerde que eso se hace en la pestaña Vista, ¿sí? Y aquí hay una opción que se llama líneas de cuadrícula. Entonces usted desaparece las líneas de cuadrícula, mire que atrás ya no aparecen líneas de cuadrícula, ¿sí? Aquí ya se desaparecieron las líneas. Aquí le estoy colocando las líneas, aquí no las desaparezco. A mí sí realmente esas líneas no las desaparezco sino hasta el último momento. ¿Qué puede hacer? Pues acordarse de que las empresas por lo general tienen colores corporativos, entonces de pronto lo que vaya a colocar usted como color, pues esperemos que le combine con los colores corporativos, ¿sí? Y esto pues ya es simplemente diseño. Por ejemplo, colocar un fondo, no sé, azul oscuro. Bien. Eh, si quiero ocultar todas estas columnas de aquí para abajo, recuerde que tocaría seleccionarlas y ocultarlas, ¿sí? Pero tenga en cuenta pues que esto también se modifica de vez en cuando. Las tablas dinámicas sobre todo. Bien, títulos, si quiere. Aquí no le doy mucho espacio, pero le voy a insertar aquí unas filas. Por ejemplo, para colocar un título, ¿sí? Aquí, pues, eso ya depende del texto que usted le quiera colocar o lo que quiera insertar. Eh, por aquí hay unas opciones de texto en insertar. Por ejemplo, hay borrar, ¿sí? O texto normal, no importa. Usted puede colocar algún tipo de texto, pues, normalito. Y aquí le puede colocar, pues, básicamente de qué es. Aunque este, pues, recuerden que esto se llama un dashboard, ¿no? Un dashboard es como un tablero. Entonces, realmente lo que estoy escribiendo ahí es como tablero, ¿sí? Y después pues ya puedo cuadrarlo para que lo pueda visualizar bien. Vamos aquí a insertar un poquito más de espacios para que sea un poquito mejor. Por supuesto usted le puede colocar el nombre de la empresa, le puede colocar los logos ahí cerca. Bueno, eso es más parte visual. Bien. Lo de los gráficos también es parte visual. ¿Listo? Esto también como se ve al fondo, las líneas, todos los elementos que vimos ayer, que eran los elementos del gráfico, los títulos del gráfico, ¿sí? Esto sí, les voy a recomendar que sí haya títulos de gráfico. Puede ser que otros títulos como los del eje no aparezcan, pero los de gráfico sí, para que sepan pues a qué se refieren con cada uno de los gráficos. Y estos elementos pues recuerden que también se pueden seleccionar, ¿listos? Entonces para que lo tengan presente pues todo eso es más de edición de gráficos. Aquí estoy ocultando botones, que son básicamente los filtros. O unos botones que también me hacen filtro. Bueno, pongamos aquí también el título del gráfico. Aquí pongamos el título del gráfico también. Aquí podemos, si queremos, pues ampliar la gráfica un poquito más. De pronto ahí estaban muy pequeñas, entonces no es que las veamos muy bien. ¿Listos? Ir cuadrándolos pues a medida que vamos organizando todo. Y nos falta título de gráfico, no, ahí está. ¿Listos? Bueno, a estos gráficos ya que le quitamos pues unas opciones como de filtro, se pueden utilizar también los filtros, ¿sí? Por aquí en los gráficos o en la tabla dinámica pueden aparecer filtros.
cada vez que yo seleccione uno de estos gráficos, también se me van a habilitar unas opciones que se llaman análisis de gráfico dinámico. Entonces, estos elementos pues también son útiles para manipular los gráficos. En este caso pues hay varias herramientas que están asociadas al análisis de gráfico dinámico. Voy a utilizar una que se llama segmentación de datos. Entonces acabo de seleccionar el gráfico que tengo acá, que no le he puesto títulos, pero que le acabo de seleccionar. Y voy a decirle que inserte segmentación. Bien. La segmentación viene asociada a los campos. Por ejemplo, acuérdense que ahí estamos manejando productos, ¿sí? Por ejemplo, productos. Y estamos manejando adicionalmente las zonas. Entonces, aquí estamos manejando las zonas. Bien. Entonces, voy a agregar esos dos segmentadores para que vean lo que hace. ¿Listo? Aquí agregué los dos segmentadores. Los dos segmentadores pues aparecen, digamos, uno encima del otro. No significa que yo no los pueda manipular. Esos son cuadrados también. Yo les puedo reducir el tamaño. O los puedo ampliar dependiendo del tamaño que yo los necesite. Aquí esta gráfica la voy a correr un poquito. Y puedo estar primero cuadrando pues el segmentador. Aquí abajito pues voy a cuadrar el otro segmentador. Me tocó reducir este para meter producto. Bien. Y también lo puedo cambiar el tamaño. Bien. Estos dos segmentadores que están aquí me van a permitir hacer filtros. Entonces miren que aquí aparecen las zonas. Eh, zonas sur, oriente, norte. Esas son las zonas que tengo asociadas a ese gráfico y pues el segmentador me va a permitir manipular ese filtro, ¿sí? Y cambiarlo de acuerdo a lo que yo necesite. Los segmentadores, como pasa con la mayoría de los objetos, también tienen su propio menú. Entonces miren que en la parte superior hay una pestaña nueva que se llama segmentación. Eso me va a manipular pues en los tamaños, asociarlo con otros elementos, enviarlos atrás, adelante, cambiarles el ancho, inclusive colocarle pues diseños, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un color oscurito y ya miren que el gráfico cambió. El gráfico que está, o los colores de diseño pues también cambió eh, en el segmentador, ¿sí? Entonces aquí ya le cambió por ejemplo los colores. También se les puede colocar nombre, ¿no? Los segmentadores, aunque aquí aparecen con zona, aquí también se le puede colocar algún título en la parte superior izquierda. Entonces, estos son un objeto que también se le puede colocar pues un título especial. Y producto pues también le pasa lo mismo, también tiene un título y se le puede colocar pues de pronto alguna variación que uno necesite. De pronto de acuerdo al gráfico, ¿no? Este gráfico era, creo que esto era ventas de productos por zonas. Digamos que ese es el número del gráfico. Entonces la zona pues tendría que ver con esta zona que está en la venta de productos. Bien, entonces estos dos controles que acabo de meter, estos dos segmentadores que acabo de meter aquí en el gráfico, me van a permitir manipular el gráfico como si fuera un filtro. Entonces ahora sí vamos a ver cómo es que cambia la información a medida que voy manipulando el gráfico. Miren que aquí ya solo seleccioné centro y me está mostrando los productos de centro. Voy a seleccionar varios productos a la vez. Aquí hay una opción que tiene varios chulitos, eso se llama selección múltiple, o ahí dice que con Alt más S. Pero aquí yo lo puedo seleccionar. Voy a seleccionar, por ejemplo, camisas y faldas. Entonces ahí ya me empieza a mostrar eh, los cuatro elementos que queda y los demás pues básicamente los está ocultando. Ahí me muestra zapatos, pantalones, chaquetas y buzos. ¿Sí? Esa es básicamente la selección que estamos haciendo. Y miren que el gráfico pues automáticamente yo lo puedo estar manipulando para mostrar pues ciertos datos. Por ejemplo, aquí hay una comparación de las ventas que se están realizando entre dos zonas, Oriente y Centro, ¿sí? Y basado en unos productos muy específicos que serían zapatos, medias, chaquetas y buzos. Y esos segmentadores pues me permiten manipular de forma más eficiente mi tablero. ¿Listos?
Entonces, esa es una de las cosas que ya toca empezar a agregar con estos gráficos. Recuerden que a este gráfico del lado derecho pues no le hemos metido segmentadores. También se podría meter e incluso pues los segmentadores funcionan eh, asociados a cada tabla, ¿no? Entonces cada tabla podría tener sus propios segmentadores. Bien, eso sería pues una de las cosas que puedo ir agregando. Voy a repetir aquí en el título que está abajo. Estos son las ventas. Creo que estos son las ventas por vendedor. No me acuerdo bien, pero pongámoslo aquí. Digamos que esta la venta, si no le cambiamos el título, eso es lo de menos. Con este título, pues acuérdense que vamos a análisis de gráfico, insertar segmentadores y aquí ya le podemos colocar, por ejemplo, el vendedor, ¿sí? Y de pronto la ciudad, ¿listo? Y agregamos el segmentador. Entonces aquí ahí aparece el segmentador por ciudad. Lo podemos cuadrar también acá. ¿Listos? Y el vendedor también lo podemos cuadrar. Bueno, ciudad reduzcámoslo un poquito. Y el vendedor lo subimos. ¿Listos? Bueno. Entonces estos segmentadores que aparecen... Ah, esta tabla no la he corrido. Estos segmentadores que aparecen acá de ciudad y de vendedor, pues ya me van a manipular este gráfico que está en la parte inferior. Por ejemplo, aquí colocamos las ventas de Erika en Bogotá. O comparémoslo entre Erika y Sonia. Listo. Esas son las ventas y la modificación que lo hacemos a través pues, del filtro. Bien. Entonces, esta forma de mostrar la información, mire que nosotros no estamos manipulando la información desde las tablas dinámicas. Por allá atrás se ven las tablas dinámicas. ¿Sí? Esas después se pueden tapar un poquito. Y a medida que se vaya manipulando, pues ellas van a cambiar. A este, por ejemplo, al último gráfico, que es el de círculo. El círculo que aparece aquí, perdón. Este gráfico pues no le hemos colocado segmentadores. También se le podrían colocar segmentadores a este gráfico, por ejemplo, del lado derecho. Y el gráfico que está en la parte inferior también se le podría colocar segmentadores. Bien, toda esta partecita entonces no se les olvide que es importante tenerla en cuenta, como el diseño, los colores, el fondo, los colores que se está mostrando la información y pues a la hora de manipular el gráfico, los filtros que aparecen o los segmentadores que aparecen aquí, pues son bastante interesantes de manipular. Con eso pues vamos cambiando las cifras y vamos cambiando el gráfico de forma. ¿Listos? Entonces es más de diseño lo que tienen que hacer en este taller, más de sacar la información primero, alistarla y posteriormente pues empezar a crear un diseño de dashboard. ¿Listos? Para que lo tengan presente, ese es básicamente lo que termina siendo pues el ejercicio, ¿no? Por supuesto, sí van a tener que manipular muchos elementos a la vez, van a tener que de pronto ponerlos a funcionar como si fuera uno solo. Por ejemplo, este de agrupar pues también funciona. Mover uno adelante, mover el otro atrás, cambiarlos de tamaño, colores, los fondos también pues pueden cambiar. Y todo eso se vuelve pues más diseño. Por si de pronto eh, se gastan un tiempito con el diseño, pues esto se le va viendo mejor. Aquí este lo dice pues rápidamente y sin contar pues con lo que yo puedo hacer pues internamente en el gráfico, ¿no? Entonces recuerden que estos gráficos también se pueden manipular internamente y se pueden mejorar de pronto a la hora de mostrar la información. ¿Sí? Y esto es más de diseño que otra cosa, como mirando cómo queda mejor, si ese gráfico si era el adecuado, si no pues cambiar el gráfico de la figura, ¿sí? De pronto este no funcionaba, de pronto otro como este de columnas de barras apiladas pues funciona mejor o se ve de pronto mejor. ¿Sí? Cuando quitemos los filtros pues tocaría mirar también cómo se ve. Miren que ya se ve como un poquito más grande, no, pues varios colores por lo que tiene muchos productos, pero ya no se ve tantas barras como había anteriormente. Entonces el gráfico también ayuda eh,
a mostrar información y a mostrarla pues de cierta forma que de pronto puede ser más fácil de interpretar. Bien. Aquí en este gráfico de círculo, pues en este circular, no fue que yo lo hubiera seleccionado con valores de porcentaje, pero esto también, pues también se puede mostrar en función de porcentaje, ¿no? Esto ya sería una modificación aquí en la tabla dinámica, en una opción que se llama mostrar valores como. ¿Sí? En clic derecho sobre la tabla dinámica y aquí pues me muestra, por ejemplo, las opciones de porcentajes. Muchas de las opciones que aparecen aquí son porcentajes. Entonces se puede utilizar porcentajes para mostrar información. Miren que la tabla que está en la parte de atrás ya cambió a solo porcentajes. Entonces ahí ya la información pues cambia. Y este gráfico eh, circular que se utiliza mucho para porcentajes, ¿sí? Basado en un porcentaje, digamos que el círculo es el 100%, pues ya sería un poquito más fácil de utilizar. ¿Sí? Esto se utiliza más para porcentajes. Por ejemplo, aquí donde dice el total general, si ustedes se dan cuenta, el total general al final termina siendo un 100%. ¿Sí? La sumatoria termina siendo un 100%. Entonces, cada uno de estos elementos podría ser el elemento que nosotros utilicemos para el gráfico. El total general, o que me muestre el total general y me lo grafique acá. El 0,27%, pues claro que es un valor muy pequeñito. Si ustedes alcanzan a notar aquí en una esquina entre el color, eso es como un amarillo naranja y como bueno, una variación de un más oscura, hay una lineecita que es el 0,27. Entonces por aquí en el centro está el famoso 0,27, que sería la vista de oriente. Está en color gris. Entonces este color tampoco es que lo favorezca mucho, entonces se podría cambiar. Y estos otros tres pues son las otras tres porciones adicionales. En total pues sí, el círculo sería el 100%. Y el porcentaje pues más alto sería el de 34,66. ¿Sí? Ese porcentaje pues vendría siendo el de color azul, ¿sí? Que está del lado derecho en la parte superior. Entonces esa sería pues una de las variaciones. Bien, esto también se le puede colocar los datos, etiquetas de datos, ¿sí? Para ver el porcentaje y ahí se puede mirar también porcentajes, ¿sí? En ese tipo de gráficos. Bueno, entonces estos gráficos son más de porcentaje. Para que los tengan presente, pues esos son más de, si quiero tener en porcentaje la información, pues se muestra más fácil de este lado. Bien, adaptarnos a esa partecita y modificar el gráfico y pues colocar el gráfico que necesitemos, el que se vea mejor, el que tenga pues más formita a la hora de mostrar los datos y eso es lo importante. Miren que aquí el gráfico pues de pronto está muy pequeño. Voy a cambiarlo un poquito de tamaño y ya se puede ver un poquito mejor. O de pronto las etiquetas pues no nos sean muy útiles y esas etiquetas pues las podamos cambiar. Bien. Entonces todos estos datos recuerden que son datos internos del gráfico que se pueden manipular de forma individual. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones sobre esta parte de los gráficos. Realmente lo que nos faltaba pues eran los segmentadores, ¿no? Los segmentadores que son como lo nuevo a la hora de cambiar los elementos. Lo otro ya lo habíamos hecho, los gráficos y las tablas dinámicas pues ya lo habíamos hecho. Ya lo teníamos por ahí en funcionamiento. ¿Listo? Solo pues tocaba completarlo y dar a entender pues que esto es un tablero eh, que podemos utilizar para mostrar información. Ese es el famoso dashboard. Entre más cosas pues usted le vaya haciendo, más va apareciendo eh, un tablero, ¿sí? Para mostrar información. Esa es la idea, mostrarlo todo pues de forma gráfica. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Aquí se demora uno un poquito cuadrando las cosas, pero bueno, esa es, a veces hay herramientas que le pueden facilitar a uno cuadrar todo eso. Vamos a ver si por aquí la encuentro.
alinear en la parte superior, listo, ahí ya los alineé esos tres elementos en la parte superior. ¿Listos? Bueno. Bien, ¿alguna pregunta, duda, aclaración sobre el taller? Básicamente lo que hay que hacer es bastante sencillo, pero pues esto es muy útil a la hora de mostrar información, ¿sí? Adaptarse a este tipo de cosas pues es bastante interesante. Claro, no se los olvide, la información importante es la que está allá atrás que no estamos viendo, que aparece por allá al fondo. Sí, esa es la que toca cuadrar primero. Entonces, pues esa es la que nos interesa más, ¿listo? Y después sí los gráficos. Entonces, digamos que esos gráficos o los gráficos como lo voy a hacer la parte gráfica, pues termina siendo el final del ejercicio. Aunque es la parte más visual, pero digamos que es la parte final, ¿listo? Y aquí vamos teniendo pues ya nuestro dashboard o nuestro tablero funcionando. Recuerden que eso todas las cosas adicionales que le pueda colocar, logos, títulos de la empresa, colores de la empresa, todo eso ya depende también de una empresa de pronto a la cual usted le vaya a hacer el dashboard. ¿Sí? Y cuando lo vaya a manipular, pues recuerde que para eso son estos segmentadores. Los segmentadores pues simplemente es para que usted lo vaya manipulando y lo vaya utilizando. ¿Listo? Eso sí es pues algo que toca ir mirando con calmita y esos segmentadores pues si funcionan, si no me escuadran todo pues ahí sí eh, toca mirar qué tanto hacen y qué tanto nos descuadran. Como para organizar las cosas, ¿no? Eso ya depende también del tamaño de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas que están atrás pues esas son las que en algún momento hacen crecer todo. Por eso es que cuando yo coloco un filtro de estos pues cambian los tamaños. Eso podría también ser algo pues que eh, le puede modificar de pronto su gráfico en algo. Pero pues ya la idea es adaptarse a este tipo de presentación. Más gráfico, más chévere, más bonito, con otros tipos de gráfico en vez de ver tanto número, en vez de estar viendo pues tanta fuente de datos de esta forma, pues más fácil ver los gráficos de esta forma y de pronto analizarlos o mostrarlos de esta forma y manipularlos, por supuesto, con los segmentadores. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? No hay problema. ¿Todo bien? Bueno, ok. Entonces, Bien. cuénteme. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Listo. Bueno, menos mal que alguien me respondió. Profesor, yo sí tengo Ya una estaba solo. pregunta. Dime. Cuando yo estaba haciendo el taller, ahí salían pues dentro de los pasos del taller decía que colocar una columna con números aleatorios. Y cuando ya me pasé a hacer, es que ya no me acuerdo bien, el siguiente punto del taller, los datos cambiaban, el orden aleatorio cambiaba. ¿Por qué podía hacer eso? Estamos hablando del taller uno o del 2. No, del 2. Del 2 aleatorio, ¿una fórmula? Sí, había dentro del taller decía es que se puede Bueno, modificar de forma aleatoria como los códigos, o el orden de los. Eso es del taller uno. bueno, Perdón, era el taller uno, sí, listo. disculpa. Pero te voy a mostrar, mira, aquí estoy escribiendo ale con una fórmula. Sí, Ese es aleatorio. Dice, devuelve sí, un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1 distribuido. Cambia al sí, actualizarse. sí. Entonces, ¿qué pasa cuando Sí. yo utilizo esta opción? Que le puedo decir aleatorio, sí, que lo genere, no importa, sí, lo puedo generar, pero él me va a cambiar automáticamente. Entonces, Ok, ok. él, cada vez que él me genere un número, puede ser que yo esté actualizando algo, alguna otra parte de, de la tabla o de la hoja, y miran que ahí cambia otra vez, mira. Si es que el número aleatorio automáticamente cuando se actualiza él cambia, y solo con colocar la fecha a este lado. Por ejemplo, utilicemos la fórmula de año. O cuando se hace cualquier fórmula, uno da enter y ya se cambia de una vez el dato. Sí, entonces cualquier fórmula que necesite actualizar, entonces mira que hace cambiar el aleatorio. Entonces, utilizar el aleatorio va a pasar eso.
Eso sí Ah, es ok, un comportamiento normal, que él cambie cada vez que usted hace algo. Entonces, eso sí es un ok. comportamiento normal. Pero, pues, de pronto como las fórmulas están asociadas a ese número, pues igual deben cambiar y deben funcionar. No hay ningún problema. El aleatorio es simplemente para que varíe la información. ¿Bien? Entonces, Ujú. eso sí tiene ese comportamiento. Lo mismo pasa pues con estos datos de como hoy, eh, lo otro que es ahora, ¿sí? Esos son fórmulas que pues se necesitan actualizar. Y, y como se necesitan actualizar, pues ellos van cambiando. Entonces hacen que toda la hoja se actualice y pues todos los datos que necesiten actualización automáticamente se actualizan. ¿Listo? Eh, Ok. pues si lo quieres colocar sin aleatorio, es un número fijo y Ah, perfecto. probar, ¿sí? Y lo pruebas cómo funciona. Y si ya ves que funciona bien, pues puedes hacer la prueba con aleatorio en otra celda y miras cómo es el cambio, qué diferencia tiene utilizar aleatorio a un número que sea pues fijo. ¿Sí? Ok. Otra pregunta, profesor. Bien. De acuerdo a lo que usted mencionó hace un rato, lo más importante en la documentación de los gráficos dinámicos se refiere más como a definir el título al gráfico y pues que ya en un segundo plano lo que le entendí es que ya se definen pues ya el tema de los ejes. Es lo que no sé si estoy en lo cierto o no. Digamos que de importancia, si empezamos de todo lo que estamos haciendo, la importancia inicial lo tendrían las tablas, ¿sí? Porque de ahí sacamos la información de los gráficos. Entonces, lo primero que yo tendría que cuadrar es la tabla. ¿Qué información quiero mostrar en la tabla dinámica? ¿Sí? ¿Cómo la quiero mostrar? ¿Qué tipo de formato tienen los datos? ¿Sí? Por ejemplo, recuerda que estos son números, pero eso no significa que eso no sea, por ejemplo, moneda, que esos números realmente no sean fechas o que de pronto sean porcentajes. Entonces, eso ya el formato interno de la tabla, pues también hace que esto sea supremamente importante. Ya cuando se genera el gráfico a partir de esa información que ya la tengo cuadrada, pues ya la parte visual del gráfico es el otro factor importante. Primero el tipo, ¿sí? Si tú ves aquí hay varios tipos de gráficos y pues unos son más entendibles que otros y eso también depende de la información que estén cargando. Si a mí no me sirve este gráfico, pues yo lo cambiaría, ¿no? Yo pues aquí empiezo a jugar con la opción de cambiar tipo de gráfico y empiezo a mirar pues cuál gráfico es el que realmente se acomoda, ¿sí? A lo que yo necesito. Sin embargo, pues todos los gráficos, por aquí en la pestaña insertar, si tú te ubicas en cada uno de los gráficos, ellos casi siempre tienen una descripción y me dicen pues digamos que cuál es la idea general de utilizar ese gráfico o para qué se podría utilizar ese gráfico. Y ahí es cuando uno lo puede utilizar. Entonces, seleccionar el gráfico, pues importante. Y posterior, los elementos que tenga. Eh, Estos gráficos casi siempre cuando son visuales, pues la gente cuando los vaya a mirar, entonces va a mirar, por ejemplo, el círculo, ¿sí? El que tenemos ahí al lado derecho, va a mirar en la parte superior y dice 2015. Entonces va a asociar que todo este círculo solo es del 2015, ¿sí? Y de pronto pues no es del 2015, de pronto se refiere a muchos años. Entonces este 2015 pues como título no sería eh, pues como chévere tenerlo en esa parte, ¿no? Si realmente no se necesita un título porque ya es muy explicativo el gráfico, pues listo, uno lo quita. Pero pues no todos los gráficos se explican así nomás, y con solo verlos. Entonces, pues los títulos sí son importantes. Si hay muchos colores, pues este componente eh, que se llama, se me olvidó, que se llama la leyenda, pues a veces es muy importante también tenerlo en cuenta. Hay otras personas pues que quitan la leyenda. Por ejemplo, aquí podemos quitar la leyenda. No alcanzo a ver aquí mi gráfico leyenda. ¿No? Y más bien colocarle, por ejemplo, títulos acá o colocarle algo que me identifique pues qué color o qué es cada color. ¿Sí? Eso ya depende también del gráfico. De pronto para darle pues un tamaño mayor. ¿No? Ese tipo de cosas pues también es lo que uno termina manipulando en estos gráficos. La ideal es que se vea la información pues de forma adecuada. Y si a mí me gusta esta parte interna, pues los datos se pueden colocar en una parte externa
La ventana me está tapando otra vez. Etiqueta de datos y pongamos en parte externa. Por ahí. ¿Listo? De pronto ahí se ve mejor. Sí, eso también depende del fondo. Y eso sería pues ya la parte final del ejercicio. Empezar a modificar el gráfico de tal manera que, por ejemplo, pues se vea mejor. Tú hablabas de los ejes, sí, a veces es importante ver los ejes. Por ejemplo, los valores que están en el de abajo, pues de pronto son muy importantes verlos. Y ese eje pues no se podría desaparecer así nomás. Digamos que esa es la guía. Otros lo reemplazan con los valores que están en cada columna. Hagámoslo del lado derecho, por ejemplo. Eh, Aquí se ven los ejes, ¿sí? Pero yo le puedo decir que no me muestre los ejes. Este sería el horizontal, perdón, el primario, ¿sí? Y ahí ya solo pues me muestra el eje que está en la parte inferior. Ya las etiquetas de datos pues sería otra cosa. Y eso me reemplazaría pues los ejes. Miren que ya la forma visual pues ya cambió. No se ven los números que estaban del lado izquierdo, pero pues se ven los numeritos en la parte superior de cada columna. Eso serían las etiquetas de datos. Y pues si así es como lo quieren y así se puede ver mejor, eh, de pronto aumentando el tamaño, ¿sí? Y cambiarle pues algo de visual. De pronto estas líneas no me gustan y más bien lo muestro así, ¿sí? Entonces pues ya va cambiando también la forma del gráfico. Entonces eso sería pues, digamos en orden de ideas, sería lo último que estaríamos planteando. Ah, bueno, no contamos con el elemento segmentador, ¿no? Tener en cuenta que no es solo colocar todos los segmentadores que se me aparezcan, son los segmentadores que realmente afectan al gráfico y que en algún momento pues me van a manipular el gráfico, ¿sí? Si yo coloco aquí ventas por vendedor y yo sé que estos son vendedores y que estas son las ventas, pues ya empezar a colocar otros datos como producto o un segmentador que me mueva el producto para el gráfico de abajo, pues eso no sería útil, ¿sí? No me mostraría pues algo que fuera muy útil. Entonces, más bien algo que lo afecte directamente al gráfico, según lo que tú quieres mostrar. Eso sería pues lo otro que en tener en cuenta. Gracias, profesor. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración sobre este? Aquí hay que experimentar un poquito, no se preocupen. Estos son gráficos para los que hicieron el básico, pues ahí vieron una parte de gráficos, es muy, prácticamente es lo mismo de ver gráficos sencillos a verlos pues asociados a una tabla dinámica y ya organizados en la dashboard, pues eh, ya es más de organización de la parte gráfica, ¿sí? Y se ve pues un poquito mejor la información. Ocultar columnas, bueno, ahí hay muchas cosas también que uno puede ir utilizando para complementar esto. Bien, Profe, buenas tardes. Una buenas, pregunta. cuéntame. Donde dice, la información donde dice producto y zonas, en esa partecita se puede filtrar, ¿cierto? O sea, hay Sí, una forma de filtrar. si tú ves, estamos hablando del segmentador, ¿no? Sí, sí, Eh, señor. el segmentador tiene opciones, entonces así visualmente son las de opciones múltiples, ¿sí? O es el filtro, ¿sí? Miren que aquí del lado derecho hay una opción como de filtro. Entonces, visualmente ya esas son las dos primeras que uno encuentra. Pero si yo presiono clic derecho sobre ese elemento, pues hay muchas más cosas que se pueden hacer. Entonces aquí mire, por ejemplo, hay ordenamiento. Si yo quiero organizarlos no sé, de la Z a la A, ¿sí? Actualizarlos, pues si de pronto cambia la tabla dinámica. Esos son elementos que también yo puedo tener aquí en cuenta a la hora de manipularlos. Si no son esos, recuerden que aquí en la parte superior también hay una pestaña que se llama segmentación. Y segmentación pues también me ayuda a manipular los segmentadores también. ¿Listos? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Sí se puede hacer múltiples cosas. ¿Listo? Y se puede aquí tener más opciones para trabajar. ¿Listos?
¿Eso lo vamos a realizar más adelante o en este momento? No, aquí los dashboard sí solo es una unidad y son más poquitos. Entonces sí hay más cositas que hacer, pero pues son detalles que no, que a veces pues de tantas herramientas que hay aquí, pues uno no alcanza a hacer todos exactamente. Pero sí se podrían también manipular estos segmentadores, pero esos son elementos que no son tan complejos. ¿Listo? Para hacer filtros sí tenemos es una unidad por aquí de filtros, si no estoy mal, de subtotales, que es así, pues también está relacionada. Esta que es la unidad 4. Entonces ahí sí ya vamos a ver pues un poquito más de uso de los filtros y de los filtros avanzados también, cómo se utiliza. Entonces eso también me podría ayudar a manipular la información y utilizar pues otra forma de filtros, no solo gráficos como aparecen acá, sino también pues en las tablas. Los filtros realmente pues hay varias formas de hacer filtros y en distintas oportunidades o en distintos puntos, digámoslo así. Lo mismo los datos también se pueden hacer varias cosas, pero pues esto toca de a poquitos. ¿Listos? Bueno, Listo, profe, gracias. ok. Mm, ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? No. No, Bueno, señor. listo, muchas gracias. Entonces voy a tener aquí la